Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la concreción del proyecto de desarrollo del capitalismo andino amazónico. Un proyecto que fue implementado por el actual gobierno, prácticamente por el movimiento al socialismo. Nos interesa un poco ver si este capitalismo, por el simple denominativo de andino-amazónico, es un capitalismo distinto o mantiene las características que todos conocemos. Conversamos de este tema con la doctora Tania León Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Tania, y gracias por estar de nuevo en el programa. Muchas gracias, como siempre, por la invitación y bueno, es un gusto compartir algunas ideas que emergen, digamos, del trabajo de investigación que hacemos. Muy bien, vamos a empezar un poco, por favor, Tania, si nos puedes dar los antecedentes y las bases de este proyecto de desarrollo que propuso el gobierno del MAS, como hemos denominado, de capitalismo andino amazónico. Bien, o sea, básicamente el MAS asciende, digamos, al poder tratando a través de su discurso de integrar a todos esos sectores sociales que habían sido, podemos decir, marginados en la época neoliberal de forma muy marcada, ¿no? En realidad la crisis política que se vive entre el año 2000 y el 2005 está marcada, digamos, por un impulso de estos sectores de participación en las políticas de decisión del Estado y en los proyectos de desarrollo económico del país. Entonces, el MAS asume, digamos, esto y lo va a plasmar en un proyecto desde su perspectiva ideológica necesariamente, ¿no? Entonces, lo primero que plantea, si uno revisa su inicial Plan Nacional de Desarrollo, es superar el carácter primario exportador de la economía boliviana, algo que no es tampoco novedoso, que fue el proyecto de distintas corrientes políticas en el país que estuvieron en poder del Estado. El caso del nacionalismo en realidad tiene un fuerte contenido antiimperialista y tiene también la perspectiva de superar el carácter primario exportador, que es, digamos, la madre de los males en un país neocolonial como Bolivia. Bueno, pero digamos, ¿cuáles son los pilares? Vamos a concretarnos, o sea, el Plan Nacional y los Planes Nacionales de Desarrollo del MAS tienen distintas entradas, distintas temáticas, pero desde la perspectiva, digamos, que básicamente nos interesa, una de las cosas que llama la atención es que este plan nacional, supuestamente de carácter antiimperialista, no rompe alianza con las transnacionales, es más bien se alía con las transnacionales y las denomina socias estratégicas, es decir, ellas estarían encargadas de producir el excedente en los sectores estratégicos como es el sector gasífero, por ejemplo, y de hidrocarburos, ¿no? Y serían aliadas en la medida que estarían encargadas de producir este excedente, ¿no? Debido a la tecnología que se utiliza, al monto de inversión, etcétera, etcétera. Hay una serie de justificaciones. Y a partir, digamos, de desarrollar este excedente en alianza con las transnacionales, se plantea hacer una política de trasvase de este excedente a los sectores que ellos denominaron generación de empleo. Que básicamente eran los medianos y los pequeños productores del campo y de las ciudades, que constituyen una base social importante del proyecto político del régimen del MAS, ¿no? Entonces, es en este contexto y más o menos dentro de estas bases, podemos decir, que el MAS se va a proponer llevar adelante un proyecto que desde su discurso es antiimperialista, ¿no? De acuerdo. Y digamos, promotor de la diversificación económica y promotor de un cambio de la matriz productiva, ¿no?
¿Y cuáles han sido entonces los principales lineamientos de política económica para incentivar un poco el sector industrial? Bueno, en realidad, para llevar adelante en realidad este proyecto, ¿no? Y evidentemente en él está implicado el sector industrial, si nosotros queremos hablar de superar el carácter primario exportador y la diversificación, digamos, de la producción. Una de las políticas, yo creo, centrales ha sido la de tratar de expandir el mercado interno a través de una serie de políticas de carácter expansivo de la demanda, ¿no? Ese ha sido uno de los pilares. Entre eso se cuenta, por ejemplo, toda la política de bonos, toda la política rentista, podemos decir, ¿no? Que ha buscado generar una ampliación del mercado interno a partir de la demanda de justamente los sectores más deprimidos, ¿no? Los de la sociedad en términos económicos. Luego ha estado también la expansión del crédito de consumo. La expansión del crédito de consumo ha sido muy importante, y el crédito dirigido a la pequeña y mediana industria en el sentido, digamos, de generar también una oferta productiva. Y yo creo que en ese sentido también ha actuado el aumento de la demanda fiscal, de la demanda del propio gobierno central en materia, digamos, de bienes, de servicios, toda la política también de generación de condiciones para la producción, caminos, Evocumple, en fin, ¿no? Programas de vivienda, etcétera, que han dinamizado el mercado interno, ¿no? De alguna manera, Tania, se podría decir que el hecho, por ejemplo, los dos primeros puntos, incentivar la demanda interna a través de la distribución de bonos, a través de mejores posibilidades de créditos al consumo, etcétera, etcétera, ya es un poco una suerte de lineamiento hacia el consumismo. Consumir, consumir, consumir. Pero del otro lado, producción... No, por eso en la producción lo que ha pasado es, para la producción, lo que ha hecho el gobierno ha sido dirigir, digamos, una política de crédito que ha denominado la democratización del crédito, en realidad, ¿no ve? Eso es lo que esa es, digamos, la parte la cual ha buscado complementar y poder cubrir esta generación de demanda interna. Porque el asunto es que si no se hace esto, o sea, no se tiene una respuesta desde la propia producción nativa, esto necesariamente va a ser llenado por la importación y va a generar otra serie de efectos, digamos, económicos y macroeconómicos más específicamente, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y en términos de resultados, ¿cuáles han sido los efectos dentro de esta dinámica industrial? Yo creo que ha tenido un buen resultado en términos macroeconómicos esta política del gobierno, ¿no? Se ha incrementado de manera importante la demanda interna, y este incremento se ha explicado fundamentalmente por el aumento del consumo de los hogares, ¿no? El aumento del consumo de los hogares, que ha finalmente repercutido en esta expansión, podemos decir, de la demanda interna, lo que evidentemente ha acicateado además al sector industrial. Ha habido una respuesta positiva del sector industrial, ha dinamizado el sector industrial, ha habido también en algunos sectores, en algunas ramas, diremos más bien, de la industria, procesos de acumulación de capital relativamente importantes. Hay, por ejemplo, industrias como la de Sofía, que ha encontrado, digamos, un espacio muy favorable para llevar adelante una modernización de su industria, una expansión. Yo he estudiado el caso de Sofía y es, digamos, paradigmático de este periodo, ¿no? Igualmente en el sector de bebidas, o sea, yo puedo decir que los más favorecidos en este sentido respecto del mercado interno han sido los ramos de alimentos y de bebidas, ¿no? Y también es importante en este sentido el ramo de la construcción, que evidentemente tiene otra dinámica, responde justamente, digamos, a estos proyectos de Evocumple, donde se ha insertado el capital privado y donde también se ha verificado procesos de acumulación de capital importantes durante el periodo de auge, digamos, ¿no?, que se ha vivido. ¿Podríamos hablar de un proceso de transformación del patrón primario exportador? O sea, de que el proyecto del MAS, digamos, se ha ido encaminando en este sentido.
Bueno, lo que hay que ver es que evidentemente las políticas macroeconómicas han generado podemos decir, un ambiente favorable, ¿no? Y que en alguna medida este ambiente favorable ha sido aprovechado por la industria, fundamentalmente por los que tenían condiciones para hacerlo. Pero una gran parte del sector al que el MAS buscaba, digamos, favorecer con estas políticas, no han superado, digamos, los problemas estructurales que tiene la industria en nuestro país, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de un proceso de transformación, de un proceso de industrialización en un país, digamos, donde la industria enfrenta serios problemas, por ejemplo, de integración entre los distintos sectores de la economía. Ese es un problema, por ejemplo, que no se ha atacado, que no se ha considerado. Yo creo que este proyecto se ha centrado en generar las condiciones macroeconómicas, pero no ha llevado adelante una política sostenida y seria que considere, digamos, estas grandes limitaciones que enfrenta la industria. Es decir, lo que tenemos en el sector industrial, incluso en las grandes industrias como eran en su tiempo y luego se cerró Ametex, por ejemplo, y que luego seguramente está otra industria que la volvieron estatal y que después fracasó, que es Enatex, tenían que importar continuamente algodón, ¿no? Tenían que importar colorantes, tenían que importar, es decir, una serie de implementos industriales, porque eso no se encontraba en el país. Es decir, el mismo hecho de que en nuestro país pervivan formas no capitalistas de producción, formas parcelarias de producción, por ejemplo, de lo que es la materia prima. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el sector de los productos naturales, como es el caso de los derivados de la quinoa. Está también la cuestión de la producción de chocolates, el caso, por ejemplo, de esta empresa que también ha crecido bastante en los últimos años, esto de la industria del chocolate. El problema, por ejemplo, es que no existe una producción de materia prima en la dimensión, en la escala y en las características cualitativas que requiere una industria que va a competir en los mercados en los mercados internacionales y en el propio mercado interno, porque hay mucha importación, digamos, también, y vía contrabando de productos que a veces se producen en mejor calidad y a un precio mucho más competitivo. Entonces, esta gran limitación ha seguido existiendo y sigue existiendo, ¿no? El otro problema, por ejemplo, que a partir de las encuestas, las entrevistas que yo he hecho a industriales de todos los tamaños, es el asunto de la energía barata en un país como el nuestro, que tiene tanto gas. Muchos de ellos se quejan de que no hay una política de incentivo a la industria a partir de generar y garantizar una energía, digamos, barata, que es fundamental para el funcionamiento continuo del sector industrial. Luego la cuestión de del transporte, ¿no? O sea, no existe más que una sola aerolínea, digamos, que está en posibilidades de responder a los requerimientos de la industria para poder exportar. Tenemos el problema, digamos, con Chile, que también se convierte en otro freno. Entonces, una serie de limitaciones que finalmente se concentran en que bajan las posibilidades de competir de la industria nativa y que no han sido atacados, digamos, de forma certera, ¿no? Para ser más sostenible, por lo menos, esta dinamización del sector industrial, que no podemos llegar a denominar de industrialización precisamente, porque la industrialización supone un cambio cualitativo que, como te digo, o sea, está muy lejos, yo creo, de producirse, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, el modelo está ahí. No todo va a surgir digamos, con cierto, bueno, que sea inmediato. Y si se detectan un poco las limitaciones, no hay la posibilidad de corregir un poco este camino,
Por ejemplo, la integración vertical hacia atrás, es decir, tener los insumos para poder llevar adelante la producción que has mencionado, por ejemplo, el caso de tejidos, etcétera, etcétera, que faltan los colorantes, falta el algodón, etcétera, etcétera. Por eso, sobre la base de un modelo que ya está, ¿no se podría integrar mejor, digamos, también las fuentes para poder sustentar ese modelo? Un gran problema estructural ahí, que es propio del desarrollo del capitalismo neocolonial, es la pervivencia de las formas no capitalistas de producción. Tendríamos que revolucionar eso, tendríamos que colectivizar el agro. Colectivizar para que se pueda producir de forma masiva, de forma más o menos homogénea, donde se pueda introducir tecnología moderna. Y lo que más bien ha hecho el régimen es fortalecer el parvifundio, fortalecer el latifundio a través de los programas de legalización de propiedades, ¿no ve? En ese sentido. O sea, nunca se ha planteado transformar, digamos, estas grandes limitaciones estructurales que frenan un proceso de industrialización, porque justamente los industriales dicen eso, ¿y qué vamos a hacer? Si lo que crían, o sea, son ovejas que están llenas de garrapatas, que no tienen el saneamiento, que no tienen esto, que no tienen aquello, que cómo producen la quinoa, que cómo se produce la cañagua, que para volver, o sea, se está hablando de economías de escala, se está hablando, y eso solo se hace cambiando la estructura de tenencia de la tierra. Eso significa una revolución profunda. Por ahí va. Y yo no sé, o sea, si este régimen se propuso aquello, ¿no ve? Pero es algo que falta, porque el eje fue trazado y parece que las cosas paralelas no han funcionado. No, claro, eso es muy serio, porque, o sea, además, o sea, si uno hace un análisis ahora de cómo ha impactado también, de manera un poco lateral a lo que estamos hablando, lo que se ve es que se ha ido, digamos, profundizando más bien la migración del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, la materia prima para la industria alimenticia, textil, de bebidas, se produce en el campo. En lugar de que la gente se quede y produzca, digamos, para esta industria, lo que hace la gente es venirse a las ciudades y atraída, digamos, por esta dinámica también que hubo en la economía y que viene aquí, o sea, viene a plantar su pequeño proyecto, que es demasiado pequeño tal vez, incluso de consumo de tipo familiar. Algunos evidentemente también han debido de amasar, depende de dónde se han colocado alguna fortuna, pero eso no tiene que ver nada con un proyecto de industrialización, ¿no? Más bien ha habido abandono del campo, monoproducción, concentración en el sector soyero, en fin, otros efectos que ya ha tenido y que podría ser, digamos, motivo de conversar en otro programa, ¿no? Entonces se mantiene ese patrón exportador de materias primas. Sí. Claro que sí, porque si nosotros hacemos un análisis, digamos, del peso que tiene el sector primario exportador, es más, podemos decir que ese ha crecido, ¿no? Ha crecido, y que el sector industrial continúa siendo un sector muy marginal, ¿no? De lo que significa en realidad la generación del excedente y la producción del excedente en el país, ¿no? ¿Y cuáles son entonces las características de esta dinámica industrial? Bueno, lo que hay que ver también es otro asunto. En realidad, retomando un poco lo que hemos dicho, ¿no? El MAS se proponía dinamizar este mercado interno a partir de estas políticas expansivas de la demanda. La industria aprovecha esto, evidentemente, un periodo de auge en el que se genera un proceso de dinámica interesante del sector industrial, de acumulación de capital, desde una perspectiva evidentemente empresarial. Pero si no se ha logrado cambiar las limitaciones estructurales de este proceso industrializador, entonces, ¿en qué se asienta finalmente? Y ese es el otro elemento del que en algún momento creo que hemos hablado. Se asienta fundamentalmente este proceso en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, reproduce una de las características también del capitalismo
neocolonial, una señalada ya por autores, por ejemplo, como Rui Mauro Marini, que desarrolla toda una teoría del capitalismo que él denomina dependiente dentro de su corriente teórica, ¿no? De estos países, digamos que la gran limitación que tienen es que asientan la dinámica de acumulación justamente en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y eso es lo que sucede ahora, o sea, estos sectores justamente que han sido los más favorecidos con la política crediticia de incentivo del MAS, que es la pequeña y mediana industria, y nosotros hemos encontrado eso en todo este tiempo de investigación que desarrollamos tanto a partir del IEC como yo desde el grupo Llancay-Manta, que es especializado en estudios sobre el trabajo, o sea que es evidentemente la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo todos estos años lo que ha pasado es que el salario real, en lugar de subir, ha caído, frente, digamos, a un discurso y a una apariencia de la que también son cómplices los burócratas sindicales, o sea, decir, digamos, que el salario ha crecido. Si uno hace un análisis más detenido y ve el poder de compra continuamente ha descendido de ese salario. Entonces, el salario real, ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Eso quiere decir que ha habido una distribución que ha favorecido a los sectores dominantes en desmedro de los oprimidos, de los explotados, de la clase obrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la implicación que tiene esto, no? Que es una dinámica que sobre todo ha sido impulsada por una política rentista que se asienta en la dinámica del sector primario exportador. No sucede como en los países centrales, que estos procesos se centraron en mejorar las condiciones de la clase obrera, ¿no ve? Es decir, mejores salarios, como decía el mismo Fordismo, para que me compre mis carros, ¿no ve? Entonces yo mejoro las condiciones y me genero mi propio mercado interno. No, eso no puede hacer la industria nativa. ¿Por qué no puede hacer? Porque no tiene otros elementos, ¿no? No ha sido capaz de generar otros elementos como el desarrollo de la productividad, la introducción de mejoras tecnológicas, esto que digo, la integración de los sectores, de los ramos industriales, una verdadera, podemos decir, capitalización del agro en todos sus sectores para generarse. No ha habido ese proceso en la historia del país. Ese es un problema estructural del desarrollo del capitalismo en este tipo de países. Entonces, en la medida en que eso no ha sucedido y seguimos viendo, en el caso del régimen del MAS, ¿no ve? El modelo, más bien el proyecto, lo que ha hecho es reproducir este carácter de otra forma, de otra manera, ¿no? Estos sectores pequeños y medianos son aún los que más se asientan en sobreexplotar. El trabajo temporal se ha expandido, en algunos casos se ha expandido. Por ejemplo, el propio Estado ha recurrido a la subcontratación, a la terciarización de la fuerza de trabajo para desarrollar sus proyectos de construcción. Entonces, esto es lo paradójico, ¿no? Y esto también es lo serio, digamos, ¿no? En este sentido. Entonces, lo interesante es ver, ¿no?, cómo se reproducen nuevamente las contradicciones del capitalismo neocolonial de otra forma, de otra manera. Puede ser con otro rostro, ¿no? Por eso andino-amazónico. Puede ser con otro rostro, pueden ser otros los sectores, los agentes que han promovido, que han llevado, digamos, la batuta sobre esto, pero a través de ellos y de distintas formas se reproducen no más las leyes, ¿no?, que el capitalismo, o sea, dentro del capitalismo, y ahí los países como los nuestros ocupan un lugar, ¿no?, históricamente, y ese lugar no ha podido ser revertido por el proyecto del MAS, ¿no? Es decir, en su discurso hay una propuesta neodesarrollista de decirnos que es posible el desarrollo capitalista en este país, es posible la industrialización en este país dentro del marco del capitalismo a nivel mundial y preservando la alianza con las transnacionales y preservando el carácter transnacional
y la propiedad privada como base de ese desarrollo. Y lo que parece es no ve que se comiera la cola, porque finalmente el resultado es que vuelve a reproducir las mismas contradicciones. Y cuando empiezan a verse y cuando empiezan a notarse esos resquebrajamientos, en el momento, digamos, en que empieza a notarse también los efectos que tiene la recesión y la crisis mundial. O sea, empiezan a cerrar las empresas, empiezan a chillar frente a la competencia china, es decir, ese impulso inicial empieza a retroceder, sobre todo empezando por los más débiles, es decir, los pequeños y los medianos. Los grandes evidentemente tienen otras estrategias para resistir un tiempo más. Bueno, eso dependerá ya de la dinámica que tome la economía mundial, pero yo creo, en términos así muy claros, que este proyecto es un proyecto que una vez más nos muestra que para transformar este país, y para transformar los países como Bolivia, para superar las limitaciones estructurales, o sea, la vía capitalista no es una opción. Sí, en vano nos ilusionamos de que al añadirle un poco la característica de andino amazónico podría ser un capitalismo distinto. Definitivamente con lo que acabas de decir vemos que las estructuras se mantienen y los riesgos también son grandes. Es decir, sobreexplotación de recursos naturales, claro, generador de brechas entre las condiciones, digamos así, en términos de calidad de vida, diferencia, como siempre, pocos tienen mucho y muchos tienen poco, etcétera, etcétera. Para terminar, Tania, había un paraguas, ese famoso culto por la preservación, por digamos, lo que significa la salvaguardia de la madre tierra. De alguna manera, esta parte de andino amazónico tampoco ha ayudado a preservar mejor la madre tierra. Cambio climático lo tenemos también nosotros, aunque obviamente no estamos diciendo que nosotros abrimos paraguas y a todos influye menos que a nosotros. Es difícil, ¿verdad? Pero de todas maneras no se ha contribuido mucho. Estamos viendo los proyectos que se tienen, por ejemplo, las famosas represas del Chepete, del Bala, la carretera por el Timnis. Más allá de este concepto de llevar mejor desarrollo, mejores posibilidades de desarrollo, seguimos un poco interviniendo hacia lo que siempre se ha hecho. Claro, es que justamente estas contradicciones de las que hablamos, si tú quieres, podemos decir entre comillas, condenan, ¿no?, a este proyecto del MAS a reproducir a escala ampliada lo que han venido a llamar el extractivismo o la reprimarización de la economía. ¿Por qué? Porque como no han generado esa supuesta industrialización de la que hablaban, o sea, ¿dónde van a generar excedente para seguir sosteniéndose como régimen? Solamente sobreexplotando los recursos naturales, porque además este mismo proyecto de industrialización que resulta siendo un fracaso se ha sostenido fundamentalmente en una política rentista que viene del sector primario. ¿Cómo seguir manteniendo eso? O sea, ¿cómo seguir sosteniendo eso? Justamente, o sea, reproduciendo a escala ampliada el carácter primario exportador y el carácter neocolonial del país, en todos los sentidos. Ahora ya no digamos con Estados Unidos de manera tan clara, pero sí con los chinos, o sea, los chinos que están haciendo, pero depredando la naturaleza y la fuerza de trabajo, ¿no? Estamos viendo en todas partes cómo ya están empezando a surgir movimientos de levantamiento, ¿no? Aquí en América Latina está el caso, por ejemplo, del Ecuador, donde se han hecho barbaridades. Aquí en nuestro país hace poco los obreros se han movilizado también contra la política laboral de los chinos, que empiezan a mostrar claramente una fase imperialista, ¿no? Evidentemente no podemos decir que son ya ¿no?, pero las prácticas empiezan a denotar ese tipo de relación con los países neocoloniales como el nuestro. Muchísimas gracias, Tania. El día de hoy no solamente conversamos acerca de lo que fue la concreción o lo que es, porque estamos siempre en este mismo proceso, como se ha aclarado en la entrevista, es decir, la concreción del proyecto de desarrollo económico del país
adoptando lo que se denominó capitalismo andino-amazónico. No solamente conversamos, decía, sino se ha dado muchos elementos también para reflexionar. Muchísimas gracias, Tania, por estar en el programa. Gracias a ustedes más bien por escucharme, pues. Estimados televidentes, esperamos que el tema, lo que se ha tratado en esta edición del programa de televisión Desarrollo y Producción haya sido de su agrado. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.